¿Quién era Gloria Polo antes de conocer al Señor Jesús? Bueno, yo soy una mujer de un hogar muy humilde, del Huila, de Lobo, Huila. Me levanté en un ambiente muy católico por una mamá muy santa, de oración, el prototipo del esposo machista, borracho, tomatrago, y de la mamá de Santísimo. Entonces yo me levanté en una experiencia conflictiva de la violencia de un hombre borracho, pero que en sano juicio era un hombre maravilloso, y la santidad de una madre. Entonces me levanté en ese ambiente católico, amaba mucho a Jesús, muchísimo, hasta los 13 años, que por la pobreza de mis padres pues se vienen aquí a Bogotá buscando un mejor futuro. Y aquí, después de tener experiencias profundas del amor de Dios, yo era una niña muy eucarística, amantísima de Jesús. De hecho, cuando yo iba a la Eucaristía, yo veía cuando el fuego de Dios bajaba en las manos del sacerdote, y yo era muy pequeña, yo le decía a mi hermana, ya llegó el fuego, hizo la explosión, aquí están las nubes, están los ángeles, están los santos. Y mi hermana me pellizcaba, cállate porque estamos en misa. Pero yo me deleitaba en la Eucaristía porque yo realmente veía el trono de Dios, la inmensidad de los ángeles y todo, cuando bajaba el fuego y en las manos del sacerdote levantaban a Jesús. Y eso a mí me estremecía de amor. Yo era enamoradísima de Jesús hasta los 13 años y amantísima de la Virgen. Yo hacía el rosario todos los días y desde chiquitita mi mamá, todos nos sentaba muy pequeñitos a hacer el Santo Rosario. Y cuando yo ya empecé a tener conciencia de hacer el rosario, yo lo seguía haciendo por mi cuenta, independiente del que mi mamá nos hacía. Y yo decía, Virgencita, yo te pido que salve almas, que salve las almas. Me salió esa inspiración del Espíritu Santo. Entonces yo era muy llena de Dios hasta que llegué a Bogotá. Pero tristemente entró en un ambiente totalmente distinto para una niña de un pueblo tan pequeñito y en un contexto cultural muy, muy distinto. Y entonces ahí lamentablemente en un colegio de niñas ricas, porque mis padres eran pobres, pero hacen un esfuerzo sobrehumano para meterme en un colegio de niñas ricas. Ahí conozco un mundo de choque, ¿no? La violencia por tu pobreza, la violencia por tu fe y la agresión de un ambiente tosco, incluso desde mi época, hacia una niña de fe. Entonces yo cometo el peor error de mi vida, que es empezar a esconder mi fe y a no hablar de Dios y a no decir Dios le bendiga, porque eso nacía espontáneo en mi corazón, y a replegarme en cuanto a Dios y ocultar a Dios en mi vida, porque notaba que eso era una de las causas del rechazo, igual que mi pobreza. Y en ese deseo de querer que ellas me aceptaran, cometo el peor error de mi vida, que es acercarme al mundo de ellas. No tuve la fuerza, no tuve la suficiente oración para atraerlas a ellas al mundo de Dios, sino que suavemente y sin darme cuenta me dejo arrastrar al mundo de la oscuridad, y todo empieza con bromas. Para poder acercarme empezó el licor. O sea, a mí no me dejaron entrar, sino así nomás no. Tenía que contextualizar el ambiente en que ellas estaban. Y lo que llama el joven libertad no es sino una esclavitud. Yo era libre a pesar de ser pobre y tenía un tesoro, a pesar de ser pobre económicamente, tenía el tesoro de sentir a Jesús en mi corazón. Claro. Y sin embargo, miren la astucia del demonio. Me arrastra sin que me dé cuenta. Y entonces empiezo a consumir alcohol. El alcohol no viene solo, viene con el cigarrillo. Y el cigarrillo no viene solo porque las chicas me traen en un contexto de... Empiezo a ver la pornografía, porque ellas traían revistas. Cuando ellas se dan cuenta que yo soy virgen, para ellas era horrible. Era la única virgen del grupo. Entonces a mis 13 años me empiezan a presionar a tener relaciones sexuales, me llevan a ver películas de pornografía. Para mí fue aterrador. Y además de esto no llega solo, llega el contexto triste de la brujería y de la adivinación. O sea, uno no peca una sola cosa. Eso es un paquete, el diablo te entrega todo.
Cuando yo caigo en la brujería, literalmente rompo toda mi relación con Dios, porque me dejo seducir de los astros, de los horóscopos, de las buenas suertes, de cargar amuletos, empiezo a creerle a las brujas y me separo de Dios. Entonces yo iba a misa porque mi madre, gracias a Dios, nos obligaba a ir a misa, y todo el que entra a la Santa Misa no sale igual, porque cuando cae el fuego de Dios sobre ese pan, toda la creación se resplandece. Imagínense, así sea uno un pecador, no sale igual. Y por eso yo le doy gracias a Dios, a mi madre que me obligaba a ir a misa, y a mi padre, porque ellos siempre los dos santos, todos los domingos a la Santa Misa. Pero yo rompí mi relación con Dios. Yo me alejé de Él y tristemente empecé a verme en el mundo de la música. Me hundo en la música metálica. Primero, en mi época era la rock. Y empiezo, ya me duermo, no orando, sino escuchando música. Empiezo a bailar como una serpiente, a tatuarme. En mi época estos eran los tatuajes de moda, a vestirme vulgar, a ver lo malo, bueno, y a ver a mi mamá como una persona sin estudio, una persona que me hablaba de Dios porque era anticuada, y empiezo a chocar con la iglesia. Empiezo a ver a la iglesia pasada de moda porque el contexto en que me movía era anticlerical. Entonces cuando uno no pierde su identidad, se deja arrasar por fuera y por dentro. Entonces yo empiezo a andar a mis casi 14 años, ya conozco qué es un aborto, porque mis amigas me mostraban el famoso condón, el preservativo, y decían que ahí nadie le iba a pasar nada, y es mentira, porque la líder del grupo, que era una niña muy rica, que era la que nos financiaba a todas, especialmente a mí que era pobre, financiaba todas las locuras, ella usando condón quedó esperando bebé. Y su madre la llevó a abortar. Y después de que ella aborta, ella cae en el mundo de la droga porque no resistió el trauma post-aborto. Y ella decía que no había pasado nada, pero no es cierto. Ninguna mujer después que aborta vuelve a ser la misma. Y ese es mi contexto. Entonces yo me voy acostumbrando al aborto porque abortó Estela, después abortó la otra niña, y en la secundaria. Sin embargo, yo seguía siendo virgen. Pero a los 16 años me iban a echar del grupo. Yo estaba muy presionada por mi virginidad. Ellas, tristemente, no tenían una mamá que rezara, sino que las mandaban al mundo. Vaya, mi hija, disfrute, miren los condones, les pagaban los abortos. Entonces, pero yo tenía una mamá que rezaba. Y eso hace la diferencia. Eso hace todo, porque la oración de una mamá, Dios siempre la escucha. A pesar de que yo empecé a ver normal todo, me retenía. Ellas empezaron con la droga, porque llegó lamentablemente el LSD y la marihuana al grupo. Pero miren el poder de la oración de mi mamá. Yo sí tomaba alcohol, pero a la droga, a pesar de que me hundía, la oración de mamá me sostenía. Yo no llegué a consumir el LSD ni la marihuana por la oración de mamá. Porque había el deseo, pero cuando lo iba a hacer, ¡pah!, quedaba quieta. Y eso es lo que hace una mamá. Pero yo le digo a las mamás, mamá, no se cansen de orar. El diablo siempre les va a decir, mire, su hijo no cambia, pero no es cierto. Si no fuera por la oración de ustedes, sus hijos estarían quién sabe en dónde. Y eso era como una contención, a pesar de que Dios respeta la libertad. Pero la oración de mi mamá me detenía. Entonces, mis amigas, unidas a la música, a la pornografía, a todo esto, empezaron a andar en orgías, porque el diablo no entra solito. Cuando usted le abre la puerta se viene con todo. Entonces, entre más depravaciones tenían, más necesidad tenían de hundirse peor en la pornografía, en las orgías y todas estas cosas. Y a mí me querían echar del grupo por mi virginidad, porque yo llegué a los 16 virgen. Entonces, yo me sentía con complejo de inferioridad de no tener el valor de ellas de ir a hacer esto. Entonces yo logré que ellas, hice un pacto de sangre y invocaba muertos. Bueno, eso hacía todo tipo de locuras. El joven que cree que es libre y no es más que un esclavo del diablo, pero así actúa el demonio. Entonces yo hice un pacto de sangre en el cual les decía a ellas que cuando yo estuviera enamorada iba a tener relaciones sexuales, pero que yo no quería acostarme como ellas, que se acostaban en cualquier fiesta con cualquier persona o con muchas personas, que yo no quería esa vida. De hecho, yo no iba a esas fiestas, mi mamá no me dejaba ir, gracias a Dios.
Y entonces a los 16 años conozco a mi único novio, que fue mi esposo después, y llega la presión de mis amigas, me dan 2 preservativos y me dicen, Gloria, llegó el momento. Me pasan dos espermicidas y yo no quería tener relaciones, la verdad yo amaba mi virginidad, pero más por la presión de ellas, tengo mi relación prematrimonial con el terror que quedé esperando bebé. Quedé embarazada justo. Y ellas empiezan a presionarme, tienes que abortar. Imagínense, en esa época valía una fortuna abortar. Y yo lloraba y yo decía, yo no quiero hacer eso, qué estúpida he sido, yo por qué me dejé arrastrar, miren lo que estoy. Y me daba rabia conmigo misma de estar llorando en angustia sin un centavo porque mis padres eran muy pobres y diciendo, yo qué voy a hacer, yo qué hice, no valió la pena 20 minutos, 1 hora de placer para estar ahorita todos los días llorando en una angustia sin saber qué, y estoy esperando un bebé. Y era un terror. O sea, yo no sé por qué los hombres somos tan bobos y tan... Decimos que somos libres, en esa edad es una esclavitud donde uno no pierde su identidad. El que maneja la vida uno es el diablo, pero uno no lo ve así. Y entonces cuando tenía 3 meses de retraso, mi bebé se movió. Y cuando mi bebé se movió, me enamoré de mi bebé y me llené de ternura de mamá y yo decidí salvarle la vida. Y empecé a esconder mi barriga y escóndala, pero pues a un bebé no se le puede esconder. Sí, claro. Y mi esperanza era que mi novio me apoyara y yo pensé que cuando ya mi barriga estaba demasiado grande que ya nadie me iba a decir que abortara. Y es cuando yo le digo a mi novio, estoy esperando un bebé. Entonces él me dice, no, ¿cómo? Si nos cuidamos. Le digo, pero estoy esperando un bebé. Y toda esperanza le digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Y sabe qué me dice? Hay que abortar. No, yo sentí que el mundo se me hundió. A pesar de que mis amigas me decían, eres una estúpida, no vas a destruir tu juventud. El primer aborto da tristeza, ya el segundo no siente tanto y en el tercero no se siente nada, pero destruir la vida. Pues yo decía, no, yo quiero mi bebé. Pero cuando me vi sin piso, sin un peso, y con la angustia de ver a mis padres con esa pobreza, me mandaban a estudiar. Y dije, ¿yo qué voy a hacer? Me sentí acorralada. Y yo me puse a llorar y le decía, no, Fernando, por favor, no me haga eso. Ayúdame, quiero la vida de mi bebé. Y me decía, no, Gloria, somos unos niños. Mire, cuando estemos grandes nos casamos. Pero ahorita no vamos a destruir la vida. ¿Y saben qué fue lo triste? Me faltó valor. Y un día estaba en esa clínica de abortos donde mis amigas enriquecieron a ese doctor. Y fue una antes de entrar a la clínica y otra después. Nadie se imagina lo aterrador que es cuando una mujer se convierte en criminal. Cuando una mujer llena de sangre, la sangre de su bebé, en sus entrañas, en las cuales Dios bendijo para dar la vida. Cuando yo me desperté de esa anestesia, la verdad, quería devolver la historia y me daba rabia de haber sido tan cobarde, de haberme sentido acorralada, de no haber sabido qué hacer con mi vida, de haber defendido la vida de ese hijo. ¿Saben? Sentirse uno asesino es terrible. Yo me fui para mi casa aparentando que nada había pasado. Cuando llegué a mi casa empezó a salir leche en mis senos porque mi cuerpo ya se había preparado para ser madre. Y muerta, salí muerta. La alegría, la emoción, la ilusión, muerta. Yo no sé por qué somos tan bobos cuando defendemos el aborto. Si es que yo en todos estos años que llevo por el mundo me doy cuenta de mujeres heridas, destrozadas, ancianas, que nunca han podido volver a dormir tranquilas después de que han abortado. Entonces, no podía dormir, me despertaba a la medianoche escuchando el grito de mi bebé. Es que definitivamente el aborto es un sacrificio diabólico, una madre matando a su hijo, o sea, por eso es que el diablo tiene tanto poder. Y no hay nada más abominable, o sea, es cierto que el diablo nos anestesia, pero el despertar de esa anestesia es terrible. Entonces yo como anestesié mi trauma posaborto, lo anestesié con muchísima música, con aeróbicos, me volví esclava de mi cuerpo,
se me volvió una obsesión, entré en anorexia, en bulimia, ese desorden emocional que lo manifestaba en mi cuerpo y me hice esclava de los aeróbicos, hacía 3, 5 horas diarias de aeróbicos desde ahí y anestesié mi vida con mucha música y la música ya metálica de esa época que me hacía mantener en un ruido así de que no pudiera sentir el silencio interior. Pero lo más triste es que a los 13 años, última confesión sacramental. Y cuando yo me iba a comulgar, entonces solo comía el cuerpo de Cristo por aparentarle a mi mamá que todo estaba bien, porque mi mamá me decía, tus ojos han cambiado, hija, la luz de Dios ya no resplandece. Yo decía, pero si comulgo todos los domingos, ¿qué más quiere? Y me confieso, sacrilegio. Me empecé a cometer sacrilegios, porque iba y le decía cualquier cosa al padre, como porque mi mamá quedara tranquila, ni nada le decía. Y además que me empecé a ver buena. El diablo me puso un velo en mi interior donde empecé a ver que yo no tenía pecado, que los malos eran los sacerdotes, que yo era una santa y empecé a botarle piedra a los padres y a hablar muy mal de los padres y me volví anticlerical porque era más fácil, en lugar de ver toda la podredumbre que había en mi alma, era más fácil buscar en alguna persona donde desquitar toda esa rabia y todo ese odio y todo ese resentimiento que tenía dentro de mí. Pero lo triste es que después, con el tiempo de mi historia, terminó mi odontología, me casó con el hombre con el cual aborté mi bebé. Él y yo éramos alcohólicos, pero más él, porque él también, no, el trauma posaborto del hombre nadie lo habla. Sí, claro. Pero él no lo superó, el haber matado a su bebé fue terrible, además era un bebé ya muy grande. Grande o pequeño, crimen es crimen. Sí. Y es un hijo de Dios y Dios a todos nos va a mostrar cuál iba a ser la misión de nuestro bebé. Y lo más triste es cuando Dios te muestra que ese hijo iba a ser un sacerdote santo. Eso es lo más triste. Lo más triste es cuando Dios te va a mostrar en el día de tu juicio cuál era la misión de tu hijo. Y lo más triste es cuando uno ve que las religiosas y sacerdotes de este tiempo han sido asesinadas en las entrañas de una mamá. Las mejores criaturas asesinadas. Entonces, ¿qué pasa? Después que ya soy odontóloga y totalmente alimentada del mundo, de la música y todo los mensajes que Satanás le mete a uno en su cabeza con la música, terminé siendo abortista. Y la plata de mi trabajo la usaba para pagar abortos. Y me volví abortista, estando herida por el aborto que nunca lo superé y me quedó un hueco adentro. Empecé a botar el veneno que tenía adentro. O sea, literalmente cuando tú no te confiesas, terminas sirviéndole al diablo. Y así fue. Terminé una excelente servidora del diablo, me levanté contra el matrimonio, y entonces yo decía que por qué el divorcio no, y entonces cuando empecé a hablar, a defender todo lo que estaba por fuera de la ley de Dios. Todo lo que estaba por fuera. Y lamentablemente entre todo ese camino manché mis manos de sangre como nunca. Le regalaba a los chicos condones, sabía que no les iba a funcionar y regalaba condones. Y un día no les funcionaba, yo pagaba el aborto y me creía buena, porque eso hizo el diablo. Sentirme que era una mujer evolucionada, una mujer desarrollada. Empecé a estudiar y entre más estudiaba, más soberbia me llegaba, más menospreciaba la iglesia, al punto en que llegué a pensar lo poco de Dios que me quedaba se me vuelve pedazos cuando en una crisis que me dio, donde el demonio me empezó a pedir mi alma y me metió un espíritu de suicidio. O sea, pero ¿por qué quiero suicidarme? Si tengo dinero, porque en esa época tenía dinero, tengo estudiado, he ido evolucionando, porque yo pensaba que como me metían en la yoga y en la nueva era, entonces yo ya, mejor dicho, ya estaba volando por los astros, iluminada totalmente así, y tenía muchos poderes paranaturales como el tercer ojo, atravesar paredes. Entonces eso me levantó así, yo decía, y entonces yo ya veía a la gente de oración como pobres bobos, como personas sin estudio, sin avance, como personas sin inteligencia, y yo pensaba que eran dominables, que como eran tan bobitos, así que se dejaban hacer todo, pues que eso se podían manejar. Y empecé a ser muy venenosa dentro de la iglesia, iba a misa, pero era muy venenosa, a destruir lo que Dios estaba haciendo en las personas, y lo logré. Es triste, mire, uno arrastra a la gente para donde un brujo,
o para el que tiene poder mental, o al que le va a adivinar la carta astral, y todo el mundo sale corriendo, así sea de fe, así sea de santísimo diario, se dejan arrastrar, se dejan seducir, porque el diablo me dio un poder envolvente. Pero cuando después yo empecé a hablar de Dios, está loca, ¿sí? Claro. Está loca. Incluso con la misma gente de fe está loca. ¿Cómo viene a hablar del diablo si el diablo no existe? No, y si es que el infierno no existe, o sea, el diablo ha metido en todos los ambientes. Sí. Pero la carta magistral del demonio es negar su existencia y negar el infierno. Entonces así pudo dominar y reinar lo que está haciendo ahorita. Pero tristemente hacer pensar que no existe. La cultura de la muerte que está impuesta aquí, y donde tristemente hasta muchos sacerdotes dicen que no existe el diablo. De hecho, eso fue lo que me terminó de romper así con mi fe. Porque a mí medio me metían en la iglesia un poquito, así como que me jalaban, además de mi mamá, pero después mi mamá muere, era el miedo al diablo. En el fondo yo decía, el diablo. Y aquí la iglesia dice esto, y yo digo esto, pero el diablo, por ahí me quedaba. Y me entró en el ateísmo, donde pienso que Dios, ¿por qué entré al ateísmo? Porque cuando me entró el espíritu del suicidio, intenté suicidarme. Y en el puente donde había la curva, entonces en la 30, ¿te acuerdas que tumbaron el puente? Sí. Ahí en esa curva se había matado a una persona. Entonces ahí, en lugar de yo bajar la velocidad a toda, y me iba a matar, y cuando yo me voy a matar, y yo dije, Dios mío, me va a matar, y se paró el carro, automáticamente giró, y en ese instante dije, no más, tengo que volver a Dios. Tenía como 33 años en ese momento de mi vida. Imagínate, 33 años destruyendo y arrasando a las personas que se me acercaban, porque cuando tú eres muy agradable y te camuflas y no dejas ver al diablo que tienes adentro, eres más peligroso, porque arrastras más y destruyes más, y ahí coges muchas ovejas confiaditas, que tú al lado eres una persona linda, y lo que pasa es que eres un lobo vestido de oveja, que te infiltras. Cuando yo casi me suicido, en ese instante de terror, decido confesarme, dijo, no más, y lloraba, hoy me confieso, así el mundo me caiga. Y me fui a buscar iglesias, y todo cerrado. Qué triste cuando uno tiene esa necesidad de Dios, porque cuando yo era chica, cada vez que yo sentía necesidad, me iba a la iglesia y ya me encontraba a Dios, así no estuviera el Padre, ahí estaba el Santísimo, y tú te agachabas a orar y sentías que estabas de corazón en corazón hablando con Dios. Pero ahorita encuentras la iglesia abierta en la mañana, misa, no, se cerró, no, y se abre para la Santa Misa. Pero a mí, la verdad, esa de las cosas de Bogotá, esas fueron las cosas que me alejaron de Dios, no tener la iglesia de puerta abierta. Y bueno, el caso es que me encontré a un joven sacerdote, y yo me bajé llorando. Yo no sé cómo no me robaron el carro, porque lo dejé abierto, y me bajé llorando, y le dije, salí a un funeral, le dije, Padre, por favor, ayúdeme, si yo en este instante me muero, me voy para el infierno. Y el Padre se queda mirando y se ríe y me dice, pero usted sería una mujer culta, usted sería una mujer intelectual, no me diga que tan grande y usted cree en el diablo, si el infierno no existe. Me dijo el Padre. Sí, me dijo, Dios es misericordia, ¿usted qué ve que Dios va a hacer el infierno? Lejos de calmarme, el Padre me desplomó. El Padre nunca se imaginará qué hizo en mi vida. Me derrumbé totalmente por dentro. Fue tan terrible lo que el Padre me dijo, que fue peor que el impacto de casi suicidarme. Porque cuando uno siente el espíritu de suicidio, uno siente la presencia del demonio, como viene a recoger, a botarlo a uno al suicidio. Pero peor que esa experiencia de suicidio fue encontrarme con el Padre. Sí, claro. Yo me sentí mareada, sentí como que si me hubiera abierto una puerta de oscuridad y me hubiera succionado. Me fui como si el demonio hubiera abierto la boca y me hubiera llevado. Fue tan terrible para mí el impacto que el Padre me dijera eso, y yo salí tan confundida, y después me puse a pensar, pero ¿cómo? Si a mí me han dicho que Cristo está en una cruz dando la vida por mí, y a mí me han hablado que su sangre me arrebata de las garras del demonio. Pero el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Sí, pero entonces yo dije, pero si no hay infierno, entonces
Entonces, ¿cuál Cristo? Y me vuelvo atea, me vuelvo atea. Esa fue lo que necesité para terminar de hundirme. Y cuando, entonces, soy una atea asolapada, porque andaba con ateos, me acerco al mundo del ateísmo, empiezo a ser atraída por el mundo de los ateos y a pensar que lo importante es la inteligencia, el desarrollo neural y a ver a los demás como personas inferiores, poco evolucionadas. Pero aparento seguir siendo católica ante mi marido, ante mis hijos, ante mi familia. Soy una católica, pero de católica no tengo nada. Pero también era el dulce llamado del Jesús que nos ama. Porque él, aunque sea así, aunque fuera así atea, no faltaba un domingo a misa. Porque yo decía, bueno, por si las moscas, hay que buscar todo. No te, sí, gracias a Dios. Sí, entonces yo decía, si yo digo que lo importante es la ciencia, pues hay que ser científico y no hay que desplazar que de pronto no sea verdad lo que mi madre decía. Además que la experiencia de paz y de amor de ella era algo que transmitía. Sí, claro. Y así transcurre mi vida ya en ese odio interior espantoso, un odio disfrazado de amor, donde aparentaba que ya manejaba todo, que miraba a la gente así como inferiores. Y empiezo a estudiar, a hacer un posgrado. Y empiezo a hacer un posgrado con un joven que es mi sobrino, y ese sobrino es un joven muy creyente, nada que ver con la tía, no fumaba, no tomaba, no parrandeaba, no era guardientero, no hablaba, no chismoseaba. A mí me encantaba comer prójimo. ¡Ay! Y una amiga chismosa al lado, con un buen cigarrillo y un tintico, no, me comía el mundo en un momentico. Claro. Pero nosotros empezamos a estudiar, pero nosotros teníamos que recoger unos libros y ahí me encuentro con Dios. ¿Y en dónde estaba estudiando? Yo estaba estudiando en la Nariño y tenía que ir a la Nacional a recoger unos libros. La universidad, ¿no? A la universidad estaba lloviendo muchísimo. Y ahí es mi encuentro con Dios.